Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos de nuevo aquí en la iglesia presencialmente. Confiamos en que en la misericordia de Dios muy pronto podamos encontrarnos juntos celebrando aquí en el templo el día del Señor. Bienvenidos, están aquí presentes, bienvenidos. Qué bueno saludarlos, qué bueno verlos. Y también bienvenidos los que están desde sus casas, presentes en la virtualidad. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias por este nuevo día en que por tu misericordia nos regalas el don de la vida. Señor, gracias. Oramos que este tiempo de celebración, la presencia de tu Espíritu Santo continúe con nosotros. Sabemos que tú llegas antes, porque tú estás presente en todo lugar. Así que tú ya estabas aquí en el templo antes de que nosotros llegáramos en esta mañana. Entonces oramos que tú, como buen anfitrión, misericordioso, santo, clemente anfitrión, que podamos recibir, Señor, tu palabra, tus enseñanzas, al mismo tiempo que nuestro corazón se rinde a ti en obediencia, en humildad. Habla, Señor, de acuerdo a la necesidad que tú sabes que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez escucharon de boca de sus mayores o de sus padres este refrán o este dicho: hacer morcillas para el diablo? ¿Alguna vez escucharon este refrán? Bueno, parece ser que entonces en la congregación la única jurásica soy yo. Más o menos, aquí está. Qué bueno es cuando estamos con personas, las reacciones. Recuerdo que, bueno, si no lo escucharon, pues entonces no sé qué significado tuvo para ustedes este refrán, pero yo les voy a decir. Recuerdo cuando a la edad de 10 o 12 años yo asistía a la misa los domingos, y cuando regresaba de presenciar la misa, por una u otra razón desobedecía alguna orden o hacía algo que no era correcto hacer. Entonces mi mamá, con palabras de reproche, me decía: muchacha, ¿qué fuiste a hacer a la iglesia? Como quien dice, vienes de la iglesia y de nada te sirvió. Eso es lo que representa el dicho hacer morcillas para el diablo. Pretender que hemos estado en la presencia del Señor, pero que en realidad no hemos aprovechado el estar en la presencia de Él. El dicho mencionado hace referencia a la acción de una persona que aparenta ser muy religiosa, con su asistencia fervorosa a la iglesia, pero que en realidad con sus acciones no refleja la fe ni el compromiso que debe tener, que dice tener. La acción de una persona hipócrita en la práctica de su fe. Parece, hermanos, que este asunto de hacer morcillas para el diablo, ¿ahora sí lo entendieron? Bueno, qué bueno. Tan raro que sus padres nunca hayan usado esto.
Parece que este asunto de hacer morcillas para el diablo ha sido tristemente muy frecuente en el pueblo de Dios y viene desde muchos años atrás. Antes de que alguno de ustedes empiece a señalar o a pensar en su vecino de al frente y menos en usted, permitamos que el Señor nos hable y nos exhorte. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 50. Antes de que empecemos a acusar al vecino de al frente, antes de que empecemos a mirar al de atrás, dejemos que el Señor nos hable. Dice así el Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. La propuesta para esta meditación es la siguiente: el formalismo y los actos externos de piedad no sirven si no van acompañados de una actitud humilde, de confianza, alabanza con gratitud y obediencia a Dios. El formalismo y los actos de piedad no sirven si no van acompañados de una actitud humilde, de confianza, alabanza con gratitud y obediencia a Dios. Como han podido notar, el texto hace referencia al desagrado, al reproche de Dios por la forma como el pueblo ha asumido su compromiso con él. Dios manifiesta su enojo porque el pueblo ha convertido la relación con él en una cuestión de simple formalismo,
carente de la santidad, obediencia, gratitud y dependencia de Dios, faltando al pacto al que se comprometieron con Él como su Dios. El Señor invita a su pueblo a un debate público donde Él se presenta y se sienta como juez para juzgar a su pueblo. Y como parece que su pueblo ha olvidado quién es Él, entonces se presenta con los nombres y las características visibles que lo distinguen como Dios. El Dios de dioses, Jehová. El Señor de señores, Rey de reyes, soberano del universo. Y no solamente se presenta con sus nombres de honor, sino que también se presenta con los elementos visibles que lo hacen temible, respetable. Nos habla del fuego y de la tempestad poderosa que lo rodea. Entonces, hermanos, desde aquí ya vamos viendo que no es cualquier juez el que va a hablar, no es cualquier juez el que está convocando a su pueblo, no es cualquier juez el que le va a hablar a su pueblo. El texto es enfático en señalar que el pleito de Dios es con su pueblo, no es con los de afuera, no es con los que se consideran impíos, aunque sí tiene algo, pero en este momento, esta palabra es directamente para su pueblo. Versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a quién, a su pueblo. Versículo 5, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y el versículo 7, que es el versículo que desarrolla luego lo demás, es: oye, pueblo mío, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel. ¿Quién era Israel? Escucha, Israel, y testificaré contra ti, porque yo soy el Dios tuyo. Yo puedo hablarte como juez, yo puedo juzgarte porque yo soy tu Dios. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor está llamando la atención es a su pueblo, los que se comprometieron con Él en el pacto Sinaí. Ahora, el versículo 1 nos dice que el Señor continuamente ejerce su función de juez, continuamente dicta justicia. El Señor ha hablado, ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sión. El Señor juzga continuamente, está sobre su pueblo, porque Sión era el lugar donde los israelitas sabían que el Señor había hecho su residencia con su pueblo. Continuamente dicta sentencia. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El sol sale todas las mañanas y todas las tardes se oculta o se pone, como dice el texto. Así pues, esta frase indica algo que ocurre diariamente. Dios está juzgando diariamente a su pueblo. Él se sienta entre ellos como redentor y juez al mismo tiempo. Esa es la razón por la que el texto dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Vendrá nuestro Dios y no callará. Así, hermanos, que si nosotros pensamos que fuera del templo
nosotros podemos hacer lo que queremos. Si nuestra piedad es solamente dentro del templo, pues mucho cuidado, no estemos haciendo morcillas para el diablo, porque el Señor observa continuamente, habla y convoca a su pueblo como juez continuamente. Y pone de testigos para este juicio a los cielos y a la tierra, porque los cielos han sido testigos de nuestras faltas, pero también han sido testigos de la justicia de Dios. Los cielos pueden afirmar que el Señor es juez. Nosotros somos su pueblo, ¿no es verdad? Antiguamente lo que fue Israel somos nosotros hoy día. Ellos fueron los que hicieron un pacto con Dios por medio de un sacrificio. Y claro, desde luego se refiere a los sacrificios de animales que ofrecían día tras día. Pero estos sacrificios, acuérdese que representaban la relación de Dios con su pueblo. Era un pacto de obediencia, de santidad, de entrega. Así pues, este salmo describe las faltas que está cometiendo el pueblo en esos momentos. Nos muestra a Dios entre su pueblo, viviendo entre su pueblo, conociendo lo que el pueblo está haciendo, manifestando su descontento, llamándoles la atención y diciéndoles algo. El Dios que viene a Sión, el Dios que ama y que ve las cosas tal como son, desea hablar y confrontar a su pueblo. Les está diciendo, ¿saben qué? No me gusta que ustedes sigan haciendo morcillas para el diablo. En el versículo, en términos muy nuestros, pues. Yo creo que al Señor también le gustan los colombianismos. Bueno, en el versículo 7 dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. Enfático, exagerado tal vez, intenso, como dirían los jóvenes hoy día. Oye, hablaré y escucha. Testificaré porque yo soy tu Dios. Me he ganado el derecho de llamarte la atención. ¿Nos consideramos pueblo de Dios? Estamos aquí porque también nosotros hemos hecho un pacto de compromiso y obediencia con Él. Estamos aquí porque hemos entregado nuestras vidas y creemos que el sacrificio de Cristo en la cruz es lo más valioso y el mejor regalo que el Señor nos ha podido dar. Estamos aquí porque confesamos que Jesús es el Señor de nuestra vida y nos declaramos sus fieles discípulos. Entonces, si es así, hermanos, creo que esta advertencia es también para nosotros. Nosotros continuamos y seguimos siendo ese pueblo que se identifica de alguna manera con la humanidad del pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar cómo el llamado de atención del Señor se centra en tres asuntos, que serán los 3 puntos del desarrollo. 3 asuntos donde el Señor está acusando, llamándole la atención a su pueblo. En primer lugar, el desagrado del Señor es por el reproche, por el formalismo ritual. Es un reproche por el formalismo ritual, versículos 7 al 13. En segundo lugar, es un desagrado
y un reproche por la hipocresía, falta de coherencia entre lo que creen y lo que hacen. Y eso está en los versículos 16 al 21. En tercer lugar, una advertencia y una exhortación final, versículos 22 al 23. Entonces veamos en primer lugar el desagrado del Señor, su reproche por el formalismo ritual. Y habla ese juez. Ya hemos visto el reproche del Señor. Dice, no te voy a reprender por esos sacrificios, por todo lo que haces, todo lo que haces. Aparentemente está muy bien, cumples con todos los requisitos legales. Hace referencia a los que se deleitaban en hacer sacrificios, pero se equivocaban en el propósito de ellos, pensando que por su intermedio de alguna manera estaban enriqueciendo a Dios. Por eso dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, pero ¿qué es lo que estás pensando? Si todo es mío, yo no necesito de nada, está diciendo el Señor. Ellos no vivían responsablemente ante Dios, dándole acciones de gracias, obediencia y oraciones de fe. El Señor no reprochará lo que ha ordenado. Y en cuanto a lo que se refiere al material usado en sacrificio, nada tiene que reprocharles. El ritualista hace todo lo correcto y hasta exagera, es hasta puntilloso, pero caían en dos errores, igual puede pasarnos a nosotros. Creían que Dios necesitaba de lo que ellos tenían y que Dios dependía de lo que ellos le daban. Es decir, tenían un concepto muy bajo de Dios. Igualar al Señor a la fragilidad del ser humano. Creer que Dios es igual de limitado a nosotros. Creían que la religión era el hombre llegando a Dios por medio de las obras, sirviéndole, ministrándole, y lo cual es el más profundo de los errores religiosos. Pablo ya lo advirtió. No es por obras, no es por obras, no es hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. La gracia ya está dada. Nosotros amamos a Dios porque Él ya nos amó. Y damos en gratitud, no porque Él necesite. Ojo, que nos podemos volver de aquellos que piensan que la relación con Dios es por las obras. ¿Podemos encontrar un paralelo con algo parecido en el día de hoy? ¿Podemos nosotros estar pensando que nos ganamos el favor de Dios por lo que hacemos? Muchas personas vienen a la iglesia y piensan que Dios quiere que canten himnos, que se inclinen para orar, digan ciertas palabras y cumplan con ciertas fórmulas, y que eso es todo lo que Él espera de ellos. ¡Qué absurdo! Parece que todo está bien y que no hay nada malo en ello. Pero eso no es lo que Dios busca, eso no es lo que Dios desea. Dios le dice al pueblo, vuestros sacrificios son buenos, pero ¿dónde están vuestros corazones? Qué bueno es estar aquí en esta mañana, qué bueno es estar viendo, participando del culto a través de la virtualidad. Pero el Señor pregunta a su pueblo en esta mañana, ¿dónde están vuestros corazones? Y por esa razón el Señor está juzgando a su pueblo y le está diciendo, observáis la forma, pero os falta algo más. Y entonces dice claramente lo que nos falta. Y es
está en los versículos 14 y 15, que creo que es el texto, el versículo de oro en esta palabra. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Qué es lo que le está faltando al pueblo? Le está faltando ser agradecido. ¿Qué quiere de nosotros el Señor hoy día? Que cantemos, pero que cantemos con más entendimiento y menos emoción. Que repitamos menos versículos y obedezcamos más. Que nuestras oraciones vayan siempre precedidas con el hágase tu voluntad y no la mía. Que oremos más por las necesidades del prójimo que por las nuestras propias. Tampoco quiere que solo vayamos a la iglesia por solo costumbre. Lo que quiere en primer lugar es un corazón agradecido. Cada uno de nosotros debemos ofrecerle el sacrificio del agradecimiento, y un sacrificio es algo que pide esfuerzo y que cuesta algo. ¿Por qué la Biblia es tan enfática en hablar de agradecimiento? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una insistencia en que seamos agradecidos. Pues hermanos, porque el agradecimiento solo surge cuando alguien reconoce que ha recibido algo. Solo se dice gracias cuando alguien ha dado algo que uno no tenía, algo que uno necesitaba. Por eso el agradecimiento es la mejor expresión del cristianismo, ya que ser cristiano es estar constantemente recibiendo el favor de Dios. Continuamente estamos dependiendo del favor de Dios. El problema es que algunos no perciben las bendiciones de Dios porque jamás se conforman con lo que Dios les da. Cuando se va a la iglesia con un estado de ánimo criticón, gruñón y con ganas de querella, no importa la cantidad de himnos que cantemos u oraciones que digamos, ya que de esa manera no se adora a Dios. Un corazón, un espíritu amargado no adora a Dios. En este caso es mucho mejor no ir, porque no se adora, ya que la adoración viene de un corazón que reconoce que ha recibido algo de Dios. Dios conoce el corazón de los hombres y no le gusta el agradecimiento falso. También en este versículo nos dice que paguemos nuestros votos al Altísimo. Y este sí que ha sido mal interpretado. Creemos que pagar votos es darle plata a Dios. Muy equivocado, muy bajo concepto de Dios. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Pagar los votos al Señor es cumplir con aquello que hemos escogido, cumplir con el compromiso. Hemos hecho un compromiso de obediencia. Nos hemos comprometido con Él en servirle, a vivir en santidad. Un voto es algo que uno decide hacer voluntariamente en respuesta de compromiso y lealtad. Nada tiene que ver con dinero. Paga tus votos al Altísimo. Obedece. Sé fiel al pacto en el que te comprometiste con Él. La tercera cosa que Dios quiere es que seamos humildes para reconocer nuestra necesidad, que dependamos de Él. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Admitan su necesidad. Él quiere que reconozcamos de dónde procede, de dónde está el poder. Y el poder viene de Él.
¿Cómo nos presentamos delante del Señor? En verdad, nos presentamos con un corazón agradecido, con una disposición a obedecerle, con una humildad para decirle que dependemos de Él o no. En segundo lugar, el desagrado del Señor, el reproche por la hipocresía, por la falta de coherencia entre lo que creen y lo que hacen. Otra vez, no sigan haciendo morcillas para el diablo, lo que están haciendo no lo hacen para mí. En los versículos 16 y siguientes se nombra una segunda clase de personas, ya lo hemos leído. En cualquier congregación no solo existen los superficiales que necesitan ser corregidos y ayudados a ser más realistas, sino también hay otros que son esencialmente falsos, hipócritas, que utilizan todas las palabras correctas y enmarcan sus vidas según el modelo cristiano, pero que básicamente son infieles. O para usar el término mismo del Salmo, dice, son malos. Pero al malo le dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Al malo. Y recuerden que esto está dirigido al pueblo de Dios. Son aquellos que participan en las actividades del pueblo de Dios, pero con un corazón contrario a Dios, no sometido a la obediencia. A estas personas Dios les plantea una pregunta: ¿qué derecho tienen de recitar mis mandamientos o mencionar mi palabra si la ignoras, si no te importa obedecerla? Y como dice allí, echas a tus espaldas mis palabras. Entonces se mencionan las características que distinguen al malo. Odian la disciplina y la instrucción de Dios. Se dicen creyentes, pero básicamente hacen lo que quieren, lo que les da la gana. No se sujetan a la palabra, no respetan las autoridades de la iglesia y menos les gusta ser corregidos. Alguna vez una familia dejó de volver a la iglesia y al preguntarles por qué no volvieron, dice: es porque en la iglesia presbiteriana todo lo prohíben. No nos gusta tanta prohibición, no les gustaba. Por alguna razón sería que estaban desobedeciendo al Señor. Este es el asunto. Otra característica de los malos es que admiran el mal y gozan de la amistad de los que hacen el mal. Hermanos, es verdad que no podemos decir no somos del mundo y no podemos meternos en una cueva, pero lo que el Señor está diciendo es: ojo con quienes se están relacionando. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién participamos nosotros? ¿Qué amistades conservamos? ¿Tenemos amistades que abiertamente desafían a Dios con sus actos ilegales? ¿Tenemos amistades que abiertamente desafían a Dios con su inmoralidad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Otra característica del malo es una lengua ingobernable, el que calumnia levantando falsos testimonios y haciendo pedazos con su lengua. Dios les dice: incluso lo haces con tu propio hermano, con cualquiera de la familia. Y todo eso revela que eres malo, que no tienes a Dios en tu vida, que no ha habido cambio redentor en ti, sino que tratas de cubrir tu maldad con un manto religioso. Hermanos, esta es palabra para reflexionar, esta es palabra que nos está enfrentando,
que nos está confrontando con nuestra realidad. Es la queja del Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdaderamente te consideras pueblo? Cumple, obedece. Y el Señor dice, no te engañes, yo tengo paciencia. Y si no actúo inmediatamente, no es porque esté a gusto, es porque tiene gracia. En tercer lugar, hay una advertencia y exhortación final, versículos 22 al 23. Entonces, el Señor está diciendo, y esto es ya como el resumen de lo que ha hablado anteriormente. Si en los anteriores versículos Dios manifestó su descontento y razón de su juicio, ahora exhorta, ahora invita a considerar lo que ha dicho. Ahora da la opción de entender y cambiar de actitud. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, está diciendo el Señor. Les recuerda otra vez en qué están fallando. Cumplían por rutina, por mero formalismo, pero se olvidaron que la razón de su culto era el encuentro sincero y obediente a Dios. Les recuerda que el culto verdadero se manifiesta en relación profunda, en compromiso obediente a Dios. Y que si uno alaba a Dios con gratitud, que si ordena su camino, Dios permanecerá fiel y mostrará su salvación. Es evidente, hermanos, que nos parecemos mucho al pueblo de Israel y que entre nosotros como su iglesia se manifiestan las mismas fallas. Esta palabra sigue vigente para nosotros hoy. Esta palabra es para el pueblo de Dios hoy. El Señor está diciendo, oye pueblo mío, te hablaré, escúchame, porque tengo algo que no me agrada. Y puedo decírtelo porque yo soy el Dios tuyo. Quiero concluir esta meditación con una pregunta. ¿Qué nos dijo el Señor en esta mañana? ¿Nos sentimos aludidos por la palabra? ¿Nos sentimos confrontados? Esta palabra no la escribió Luz María. Esta palabra es la palabra del Señor. Oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy el Dios tuyo. Hermanos, que el Señor les bendiga.